Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y compartir nuevamente una breve reflexión en la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a continuar estudiando en el libro de Lucas. Hoy vamos a estar en el capítulo 14 y vamos a analizar ahí una enseñanza muy preciosa de parte de Jesús. Nosotros vivimos en un mundo que tiene valores y principios completamente distintos de los principios y valores que nosotros encontramos en la Biblia, o muy contrarios a los valores y principios del reino. Y no sé, hay una cantidad de ejemplos, el egoísmo, el individualismo, que nosotros debemos hacer lo que nosotros queremos, todas esas cosas que el mundo nos dice, eso es bueno. Nosotros sabemos, debido a las Escrituras sabemos que eso no es la verdad, eso no es el corazón de Dios, eso no son los valores y los principios del reino. Y como eso sucede en nuestro tiempo, igual sucedió en el tiempo de Jesús. De hecho, especialmente los fariseos, los maestros de la ley, los grandes teólogos de su tiempo, en ese sentido, muchos de ellos fueron fuertemente influenciados por los valores, los principios del mundo y realmente luchaban y tenían dificultad en entender y seguir las enseñanzas del reino, los valores y los principios del reino. Y hoy vamos a entonces estudiar un texto en Lucas capítulo 14, del versículo 1 al 14, una enseñanza donde Jesús confronta esos malos pensamientos, esos malos principios que ellos tenían y practicaban y los contrasta con los valores del reino. Vamos entonces a leer el primer versículo para entender un poquito el contexto en cual estamos. Dice el versículo 14, versículo 1. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos y era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Jesús fue a la casa de un fariseo y no cualquier fariseo, fue alguien importante, alguien significativo, alguien de un peso. Uno podría decir que su palabra significaba algo y era una persona de honra y de prestigio. Y él va ahí a comer, me imagino, y pasar un tiempo en su casa. Y de hecho era un sábado. Y eso es importante, hermanos y hermanas. El sábado, como seguramente ustedes saben, el sábado era el día de reposo. Y esa enseñanza del día de reposo es algo que fue establecido desde la fundación del mundo. Se recuerdan en Génesis 1 que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día, el día de reposo, Él descansó y estableció ese principio como una regla para toda la humanidad, para todos nosotros, pero especialmente para su pueblo. Me llama la atención específicamente en el Antiguo Testamento, esa enseñanza del sábado fue muy, muy fuerte. Podemos leer en el Pentateuco, donde incluso por quebrantar la ley y trabajar un sábado, el castigo podría haber sido la muerte. Podemos leer historias donde personas hicieron un trabajo pequeño, algo sencillo, pero por haberlo hecho el sábado, el castigo fue la muerte. Entonces, el sábado es un día muy, muy importante. Era muy importante para los judíos, también para Jesús definitivamente, pero ellos, especialmente los fariseos y los escribas y los maestros, empezaron a enfatizar demasiado ese día de reposo y el sábado específicamente. Ellos decían, aquí el sábado no se puede hacer nada, apenas puedes levantarte de la cama porque cualquier otra cosa ya es considerado trabajo. Habían puesto aún más restricciones en el día de sábado, que no se podía caminar muy lejos, no se podía hacer tal cosa, y empezaron a poner aún más restricciones que fue considerado trabajo el día sábado. Y cualquiera que la hacía debería recibir su castigo.
Entonces vemos ahí que los sábados para los fariseos, para los judíos en general, era el día de reposo donde no se podía trabajar. Y ustedes seguramente ya saben que Jesús en ese sentido ya había hecho milagros los días sábados, había hecho algo que la gente consideraba entonces trabajo. Los fariseos lo consideraban trabajo y por eso muchos de ellos lo estaban observando. Dice, lo estaban acechando, esperando a ver qué hace porque es sábado, a ver si otra vez se vuelve culpable y comete un pecado por trabajar el sábado. Eso realmente era la situación. Se encuentra entonces en el día sábado en la casa de un fariseo importante y ahí la gente lo está observando. Seguimos leyendo. Ahí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en sábado? Les hace la pregunta, porque bien sabe, ya lo han visto haciendo milagros los sábados, ya lo han visto sanar a personas. Y ya él sabía perfectamente el corazón de los fariseos y de los escribas, que ellos mismos se ofendían profundamente por lo que él había hecho en el pasado y lo que seguía haciendo. Entonces, antes que ellos le dijeran algo a él les hace la pregunta, ¿será permitido o no? Y dice en el versículo 4, pero ellos se quedaron callados, no dijeron nada. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. Lo sana. En pleno día de sábado, frente de todos los fariseos y los escribas de la ley. Como no le habían dicho nada, entonces él lo sana. Después sigue, también les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae a un pozo, ¿no le saca enseguida, aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Jesús entonces confronta a los fariseos y a los escribas de la ley sobre su mal entendimiento acerca del sábado y su manera de corrompir una ley que era buena y que era para la vida, que era para la bendición del pueblo y del mundo. Tenemos que entender que el día sábado sí es importante y sí era importante en ese tiempo y de hecho lo debería ser también para hoy, el día de reposo, cualquier día que sea de la semana. Era importante porque era el día donde nosotros, como personas, los animales del campo, la tierra misma, todo puede descansar y reposar. Es tan importante descansar y muchos de nosotros somos culpables de no descansar bien. Pero el sábado, la enseñanza del día de reposo era para bendición de las personas. Era para ayuda de nosotros, para que cada uno de nosotros tenga ese día tan importante de descanso. Pero no solamente de descanso, sino también para buscar a Dios, buscar al Señor y pasar tiempo en su palabra, estudiarlo, crecer, orar. Entonces el sábado, el día de reposo, la intención era que sea de bendición para nosotros. Pero lo que los fariseos y los escribas hacían era volverlo una carga, una obligación negativa para todos. Y aunque ahí Jesús no da mayor explicación, creo que implícitamente hay una enseñanza muy, muy fuerte para los fariseos y para nosotros. Y para entender un poquito más el contexto, vamos rápido a Mateo capítulo 12 y leemos ahí de la misma situación, pero un contexto un poquito más amplio. Dice ahí en el versículo 12 de Mateo, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado y sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido el sábado. Aparentemente, para ellos eso ya era considerado trabajo y era prohibido. Jesús les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre?
Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Y no han leído a la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido a ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. El énfasis que quiero poner ahí es específicamente: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Jesús enseñaba a los fariseos, a los escribas de la ley, que ellos no habían entendido el corazón de la ley, el corazón del día de reposo, que era un día de bendición para todo el pueblo, para todos, para recuperar fuerzas, pasar un tiempo dedicado al Señor, y no como una carga que oprima y que limita. Y especialmente cuando se trata de sanar, ellos dicen es prohibido sanar en un sábado, no se debe hacer. Y Jesús confronta entonces que su corazón era completamente vacío de misericordia y de amor y de compasión. Porque ¿cómo que no se puede sanar? Alguien que necesita algo también lo podía recibir en un sábado. ¿Cómo es posible prohibir eso? Y eso realmente es la primera enseñanza, el primer valor, el primer principio del reino que Jesús enseñaba a los fariseos y a los escribas. Que no es bueno que una tradición, una ley, quita y limita el amor, la compasión y la misericordia. Hay cosas más importantes que siempre, todos los días, cumplir a pie de letra una tradición antigua. Es bueno cumplir con el día del sábado. Dios no lo quita, Jesús no lo quitó, pero dijo hay cosas más importantes. Misericordia, amor y compasión son principios que ustedes deberían vivir cualquier día de la semana. Entonces eso es la primera enseñanza. Yo les quiero preguntar, ¿cuáles son nuestras leyes o tradiciones que a nosotros nos limitan de vivir el amor y la misericordia y la compasión? ¿Qué cosas nosotros nos detienen de hacer las cosas bien para los demás? ¿En qué cosas nosotros insistimos a pie de letra? Eso tiene que ser así. Y quita el amor y la misericordia. ¿Será que también lo hay para nosotros? ¿Será que también en nuestro contexto existen? Lastimosamente yo creo que sí. A veces en nuestras denominaciones decimos es que así es, porque así lo hemos hecho por 100 años y ninguna cosa puede cambiar. Y nos mata el amor y la misericordia que realmente deberíamos vivir. No digo es malo tener tradiciones, no es malo, pero tenemos que entender lo más importante. Hay cosas más significativas que eso. Y esa es la primera enseñanza que Jesús dejó a los fariseos y a nosotros. Después, Jesús sigue hablando y enseñando a los fariseos. En versículo 7 dice, al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó una parábola. Lo que él observaba era que la gente luchaba para ocupar el mejor lugar, la mejor silla. Ahí estar sentado a la derecha o a la izquierda del anfitrión, de la persona importante, del político, del rico, y ocupar los puestos de honor. Me imagino que ahí estaba incluso casi peleando quién se podía sentar a tal lado de tal persona en tal lugar. Quién podía estar en la primera fila. Y había esa competencia para ser visto, para hacerse importante, para ser alguien y visto por los demás. Y entonces Jesús, viendo eso, viendo esa realidad, expone una parábola para enfatizar otra enseñanza. Dice en el versículo 8 en adelante, cuando alguien te invita a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá, cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento.
Más bien cuando te invitan, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pasa más adelante en un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Jesús dice, mejor toma una actitud de humildad. Porque imagínate que estás sentado en la primera fila en su iglesia, por ejemplo. Estás sentado en la primera fila porque quiere estar ahí, porque quiero aparentar que es un cristiano muy bueno. Y no digo que necesariamente es así, pero ejimámoslos. Estás sentado ahí, de repente viene un diácono, viene una persona y dice, mire, disculpe, ese lugar está reservado, usted tiene que irse. Y ahí frente a toda la congregación uno tiene que irse atrás y encontrar ahí una silla vacía todavía. La vergüenza, la pena que uno siente por algo así. Jesús dice, no lo hagas así, porque eso simplemente te va a poner debajo. Más al contrario, siéntete atrás. Y de repente el pastor dice, tal hermano, una persona muy querida, véngase adelante. Siéntese aquí adelante. El honor y el aprecio que eso expresaría. ¿Cómo eso levantaría entonces el ánimo y el prestigio de uno? Jesús entonces dice, es mejor ser humilde y ser enaltecido a que sucede el contrario de ser avergonzado públicamente frente a todos. Y lo cuenta como un ejemplo, como una historia, pero la enseñanza principal se encuentra en el versículo 11. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice Jesús, no es válido que nosotros nos ponemos en un lugar que no nos corresponde, que nos enaltecimos, porque al final va a llegar el momento, tarde o temprano, donde de alguna manera vamos a ser humillados, porque tratamos de ocupar un puesto, un lugar de honor que no nos corresponde. Mas al contrario, si nosotros somos humildes, que no insistimos en nuestro lugar, en nuestro derecho, en nuestro título, entonces tarde o temprano llegará el momento donde nosotros seremos elevados, seremos honrados incluso públicamente. Nosotros no podemos enaltecernos nosotros mismos. No es válido, no se debe hacer. El orgullo, el egoísmo es malo, hermanos. Es destructivo entre nosotros, especialmente en la comunidad. Debemos servir humildemente, ser entregados al Señor y al servicio y a los demás. Y eso realmente es la segunda enseñanza de Jesús a los fariseos y a nosotros, que debemos ser humildes y no enaltecernos nosotros mismos. Entonces, otra vez yo les quiero preguntar, ¿en qué áreas de nuestra vida tal vez estamos enalteciéndonos a nosotros mismos? Cuando insistimos que nos llaman maestro, licenciado, ingeniero, doctor, que nos den nuestro título, porque eso es lo que somos. ¿Será que de verdad eso es importante? O cuando tal vez tenemos un teléfono nuevo y lo mostramos a toda la iglesia y le decimos, mira el teléfono que compré, mira lo que tengo, mírenme. Eso es enaltecerse a sí mismo. No digo que es malo tener un teléfono nuevo. Si Dios se lo regaló, gloria a Dios, pero no vaya a mostrárselo a toda la congregación. Disfrútalo y de repente un hermano va a decir, ay, qué bonito teléfono. Y se va a sentir más apreciado, más honrado. Perfecto, está bien, pero debemos ser y mantener una actitud de humildad, de no considerarnos más importantes de lo que realmente somos. Eso es la enseñanza, eso es el principio y el valor del reino que nosotros debemos vivir, la humildad. Bueno, finalmente hay una tercera enseñanza que Jesús deja a los fariseos, un tercer valor, un tercer principio que Él comparte con ellos y con los escribas de la ley. Y es el versículo 12 en adelante. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te invitan y así seas recompensado.
Jesús ahí directamente hablando al fariseo importante, notable, el anfitrión de esa cena o de esa comida, de esa reunión, le dice, mire, es mejor que no invitas a los ricos, es mejor que no invitas incluso a los importantes, a los familiares, a la gente que tiene. ¿Por qué? Porque cuando tú los invitas, ellos también te van a invitar después. Tú ahí abres la casa, los dices bienvenidos a mi casa, siéntense en mi mesa, vas a servir toda la comida, la bebida, los vas a atender bien. Perfecto, está bien. Pero cuando al final te dicen, ay, ¿cuánto te debemos? ¿Qué debemos de darte? Uno así como muy generoso dice, no, ahí yo te lo doy, yo lo pongo, no tengas pena. Pero dentro de su corazón espera que después ellos hagan lo mismo. Después que ellos también inviten a uno mismo y ofrecen su casa y la comida y la bebida y la atienden bien. Entonces, ¿dónde está la generosidad? Entonces, ¿dónde está el sacrificio, la ofrenda? Porque al final igual esperas una recompensa basado en lo que hizo. Entonces, él dice al anfitrión, no lo hagas, porque entonces tu ofrenda, tu generosidad no es verdadera, no es honesta, porque esperas algo de regreso. Aparentemente esa era una práctica común y Jesús confronta eso y dice, no lo hagas así, más hazlo diferente. En el versículo 13 dice, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Dice, cuando tú das algo y de manera generosa y esperas que te den algo de regreso, no vale, no es verdadera generosidad. Lo que deberías hacer es ser generosos con personas que no tienen cómo agradecerte, o mejor dicho, no tienen cómo recompensarte. Déselo a las personas que no tienen dinero, no tienen recursos para darte algo de regreso. Lo único que tienen es para decirte gracias. Gracias y no tienen nada que darte de regreso. Porque cuando lo haces con ellos, tu generosidad, tu ofrenda, tu sacrificio será verdadero. Porque lo hiciste sin esperar nada de regreso. ¿Cómo vas a esperar algo de alguien que no tiene nada? Eso es la generosidad verdadera. Eso es el principio, el valor del reino que los fariseos y los escribas no entendieron. Él dice, sé generoso, pero con los que no tienen nada que darte de regreso. Porque ahí la generosidad es verdadera. Eso es honesta, porque no puede ser recompensado. Entonces, también para nosotros, ¿qué nos enseña ese principio? La generosidad verdadera y sincera. ¿Será que también nosotros hemos fingido ser generosos, pero en realidad esperando algo de vuelta? ¿Será que sí? No digo que necesariamente es así, pero ¿cuántas veces hemos invitado a alguien, abierto nuestra puerta, invitados a la casa, dándoles una buena comida? Y lo damos generosamente, pero en la profundidad de nuestro corazón esperamos que tal vez en algún momento, en otra ocasión, ellos tal vez también nos van a invitar, tal vez también podremos llegar a su casa. ¿Será que también nos ha pasado? O peor aún, perdón, pero cuando diezmamos en la iglesia, ¿qué es lo que esperamos de vuelta por nuestro diezmo? Tal vez no esperamos nada de la iglesia, pero tal vez esperamos algo de Dios. Decimos a Dios, mire, yo he diezmado fielmente, he dado ofrenda, entonces tú me debes bendecir. O cuando tratamos bien al pastor, lo invitamos también a la casa, lo atendemos re bien y esperamos que Él entonces nos elogia, que nos trate bien, que nos da un privilegio. Entonces nuestra generosidad, nuestra ofrenda no es verdadera, no es sincera. El ejemplo máximo es Jesús mismo, que se entregó en la cruz por todos nosotros,
Su generosidad, su ofrenda, su sacrificio es verdadera. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros puede recompensarlo por lo que ha hecho. Ni tenemos suficiente tiempo y manera como agradecerle por lo que ha hecho por nosotros. Eso es la generosidad verdadera, transparente y honesta. La que viene de un corazón entregado a Dios. Y eso es el principio que Jesús nos enseña a nosotros. Primero, el amor, la misericordia y la compasión son centrales y deben ser centrales en nuestra vida, a pesar de tantas tradiciones y leyes. Tenemos que recordar que la ley y la tradición no deben limitar el amor y la misericordia. El segundo principio, el segundo valor del reino es la humildad. Que debemos primeramente ser humildes, entregados a Dios en el servicio. No tenemos que insistir en nuestro derecho, en nuestro lugar de honor, en nuestro título. Más bien ser humildes para después ser honrados. La humildad es el segundo valor del reino. Y el tercero, la generosidad. Una generosidad que es verdadera, que es transparente, que no pide nada de regreso. Eso es el tercer valor del reino. Jesús lo enseñó a los fariseos y lo enseña a nosotros también. Hay más principios y más valores que nosotros deberíamos aprender y practicar. Pero hoy, en este pasaje, nos enfocamos en esos tres: el amor y la misericordia, la humildad y la generosidad. Que Dios nos ayude a cumplirlo tal como Jesús se nos pide de nosotros. Permíteme orar, que Dios nos ayude con todo esto. Señor, te damos gracias por tu enseñanza, te damos gracias porque has dejado escrito en tu palabra los valores y los principios del reino. Señor, somos pecadores y nos cuesta alejarnos de los valores del mundo y acercarnos a los valores del reino. Señor, te pedimos tu ayuda, te pedimos el perdón y te pedimos, Señor, que nos envías tu Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir con esos principios y valores, que podemos ser llenos del amor y de la misericordia, que podemos ser humildes y que podemos ser generosos verdaderamente. Señor, necesitamos de ti para poder cumplirlo, porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Gracias por tu misericordia por con nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.